Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, momento de informarse con independencia, con contexto, para poder mañana conversar con sus amigas, con sus amigos, para ser un ciudadano, una ciudadana bien informada. Vamos con esos titulares. Los diputados despacharon a la Cámara Alta la reforma previsional impulsada por el gobierno. Sin embargo, en la votación en particular se rechazó el corazón del proyecto, la distribución del 6% de cotización adicional. El ministro de Hacienda desdramatizó el resultado, señalando que el Ejecutivo espera una discusión más sensata en el Senado. El gobierno presentó el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, el que reveló una disminución del 3% durante el primer semestre del año pasado. 10 regiones del país registraron una caída o mantención en las cifras. El balance además evidenció que un 66% de esos crímenes tienen lugar en la vía pública. En Argentina se realiza un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo. La protesta critica algunas de las medidas presentadas por el presidente Javier Milei. Desde las 7 de la tarde se paralizó gran parte del transporte, incluyendo trenes, buses colectivos y el metro. Además, cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados. Y en el deporte parece que se acabó el misterio y Ricardo Gareca asumirá la banca de La Roja. Mañana sería la presentación del argentino, quien tendrá la difícil misión de enmendar el camino y lograr la clasificación de Chile para la Copa del Mundo 2026. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y el Senado rechazó el proyecto que buscaba que condenados que cumplieran ciertos requisitos como enfermedades o que superaran cierto límite de edad terminaran su condena en arresto domiciliario, una iniciativa que se llenó críticas desde un comienzo debido a que el beneficio incluía a violadores de derechos humanos. De ello nos cuenta Belén Saldías. Conforme a esa votación, se entiende rechazado el proyecto de ley. En medio de aplausos, la sala del Senado rechazó el proyecto de ley que buscaba regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que cumplieran ciertos criterios, como padecer una enfermedad terminal, un menoscabo físico grave o que hayan cumplido una determinada edad. La iniciativa requería 26 votos para ser aprobada por tratarse de una ley orgánica constitucional y solo fue apoyada por 21 senadores. Este intento del senador Chaguán de generar impunidad, de revictimizar a las víctimas, hoy día ha tenido una derrota estrepitosa en el Senado. Yo lo valoro por la democracia de Chile. Este proyecto hubiese permitido incluso que más allá de que los violadores de derechos humanos hubiesen salido libres personas que hayan cometido delitos atroces, más allá de los derechos humanos inclusive. Un proyecto que técnicamente y jurídicamente dejaba abiertas las puertas para todo. Si nosotros queremos un proyecto de humanidad, tiene que ser focalizado. Una iniciativa controversial y hasta último momento de áspera tramitación. Tanto así que en Chile Vamos, coalición que presentó la propuesta, causó poco entusiasmo. La derecha desde un inicio recibió los cuestionamientos tanto del oficialismo como también del centro y el gobierno. La crítica principal se debía a que de aprobarse este proyecto podrían recibir el beneficio los condenados por violaciones de derechos humanos. Este era un proyecto que políticamente era incorrecto y que técnicamente era deficiente, porque la manera en que estaba estructurado implicaba una infracción al derecho internacional de derechos humanos, pero en particular a la forma y modo en que la jurisprudencia de la Corte ha venido resolviendo en el último tiempo. Por lo mismo era alta la expectación entre las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, quienes habían asistido al Congreso en varias de las instancias donde se discutió el proyecto, y esta vez no fue la excepción. Tengan 80 años, tienen que seguir en la cárcel cumpliendo la condena, la poca condena, porque hay que recordar, ellos estaban jóvenes cuando cometieron crímenes atroces, cayeron viejos presos, pero hay que recordar que ellos tienen las penas que le dan no se condice con la gravedad de los delitos. Un tremendo alivio saber de que estos asesinos van a seguir ahí privados de libertad
porque parece totalmente injusto que después de todas las atrocidades que cometieron, ahora ellos se fueran tranquilamente a cumplir las condenas en la casa. Este tema no es algo nuevo para la derecha, ya que se había presentado una iniciativa similar en el último proceso constitucional, así como también en el propio Congreso. Una propuesta que, si hubiera sido aprobada, podría haber beneficiado con el arresto domiciliario que se proponía a un poco más del 50% de los condenados del penal Punta Peuco. Creo que es un error político de la derecha en este momento, bueno, en cualquier momento en realidad, plantear este tipo de proyecto, una demanda muy antigua que viene de sectores conservadores de la derecha y que nunca, al menos en el periodo que yo llevo de senador, se había llegado a la instancia de debatir esto en sala, ¿no? El cumplimiento alternativo de penas queda descartado por el momento, pese a las insistencias que ha tenido la derecha para sacar adelante un proyecto con estas características, que además había sido cuestionado por la crisis de seguridad que se está viviendo actualmente en el país. La ministra del Interior, Carolina Toá, descartó que las fronteras del norte estén sin control. Todo esto tras la polémica por los horarios de funcionamiento de los pasos fronterizos. Natalia Muñoz indagó en este tema y este es su informe. Hay una necesidad de ampliar los horarios en la frontera, pero lo que hay es un horario, no una irregularidad, ¿no? Es un horario que debemos ampliar. Declaraciones de la ministra del Interior descartando que las fronteras del norte del país funcionan sin control. Esto tras el funcionamiento en horarios reducidos en los pasos habilitados denunciados por el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, el lunes pasado. Creo que el control fronterizo, el ideal sería que funcionara a las 24 horas del día, por supuesto. No es así, eso es lo que quise decir. Es que antes de la pandemia el complejo fronterizo de Colchane sí atendía las 24 horas del día. Nos ayudaría como región muchísimo el poder contar con una dotación y atención durante las 24 horas del día, lo que no solamente requiere mayor infraestructura, sino que también requiere mayor dotación. En los años de pandemia, una reducción muy grande de servicios que hacían atención directa al público. Y muchos de esos servicios no han recuperado sus ritmos prepandémicos. Recuperar en varios pasos fronterizos funcionamiento a las 24 horas. Con la frontera funcionando en horarios reducidos, la contención de migrantes irregulares en Colchane se vuelve aún más difícil. Al caer la noche, esto implica que bordean prácticamente el paso fronterizo, empiezan a buscar otras formas de ingreso al país mediante pasos clandestinos. Tema instalado mientras desde Fiscalía no descartan la presencia en el país de José Fito Macías, líder narco que tras fugarse de una prisión en Guayaquil es hoy el ecuatoriano más buscado. Así se abre el debate de las medidas que se han decretado para resguardar la seguridad de las fronteras del país. No podemos permitir que la frontera tenga solo horarios de oficina. O sea, aquí hemos visto imágenes de personas que están ingresando al país sin ningún tipo de control, que además ingresan con bulto y por lo tanto hay que hacerse cargo de esta realidad. Bueno, yo creo que es evidente que hay que fortalecer el control de las fronteras. No podemos tener fronteras funcionando en horario de oficina. Hace unos años se cometió el error de relajar el control fronterizo, llegaron los delincuentes venezolanos y hoy día no podemos volver a repetir el mismo error. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará este viernes a una actividad en la Fiscalía de Alto Hospicio, traslado que espera aprovechar para reunirse con el persecutor regional Arancibia. Estamos retomando el control de la frontera, y digo retomando porque efectivamente cuando el gobierno asumió uno podría decir que no había control de la frontera. Y como ustedes han visto, estamos instalando tecnología. Es muy extraño que el subsecretario Monsalve desconozca el decreto 265 del año 2019 para poder lograr que las Fuerzas Armadas se coordinaran. Nosotros dejamos un estado de excepción en la macrozona norte, fundamentalmente en las provincias fronterizas, que este gobierno, cuando asumió, no se animó a renovar. Y con el tema ya instalado se reflotan múltiples técnicas antes cuestionadas, como trabajos de excavación de zanjas por parte del Ceremi del Ministerio de Obras Públicas, lo que ya había sido criticada por la actual ministra Camila Vallejo en el gobierno anterior. ¿Para qué funciona ese tipo de infraestructura que hoy día se está remodelando en el norte, que no tiene que ver con la inmigración de familias, tiene que ver con delitos que se asocian al crimen organizado, particularmente en este caso el robo de vehículos? La zanja ya existe desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Según la oposición, no es la primera vez que el Ejecutivo tiene un giro sobre alguna materia o medida migratoria. Siempre se miró como que la zanja no era necesaria, al parecer cuando pudieron
Concurrir a la frontera se dieron cuenta que además nosotros tenemos un tráfico tremendo que es de tráfico de vehículos robados. La zanja efectivamente es una ayuda, es una contribución a esta situación, pero aquí lo que nosotros necesitamos es una frontera tecnologizada, es decir, la aplicación de tecnología para resguardar nuestra frontera. Y esto tiene que ver con nuestra frontera marítima y terrestre y tiene que ver con el uso de imágenes satelitales, de aviones no tripulados, de drones. Debate abierto y funcionamiento de los pasos fronterizos en horarios restringidos, algo que desde el gobierno ya asumen como una prioridad cambiar. ¿Cuánto calor sintieron hoy? Fíjense que los termómetros superaron los 36 grados en Santiago. Según la Dirección Meteorológica de Chile, a las 3 de la tarde con 44 minutos, la estación de Quinta Normal registró 36,7 grados. Esta fue la tercera temperatura más alta para un mes de enero en 112 años. El récord ocurrió en enero de 2019, cuando dicha estación marcó 38,3 grados. En tanto, la estación meteorológica de Pudahuel alcanzó los 37,1 grados y también se ubicó en el tercer lugar como la temperatura más alta para un primer mes del año desde 1968. Frente a estas altas temperaturas registradas en los últimos días, la recomendación de las autoridades es intentar evitar la exposición directa y prolongada al calor, especialmente entre el mediodía y las 4 de la tarde. Además, el llamado es a utilizar protector solar y mantener la hidratación constante, sobre todo en los niños y personas de la tercera edad. Y queremos ver justamente cómo viene el tiempo para mañana. Vamos a profundizar en ese pronóstico con José Miguel Mardones. José Miguel. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Nosotros en el estudio de CNN Tiempo preparando un nuevo capítulo luego de CNN Prime, pero en este despacho queremos entregar un primer acercamiento, algunos conceptos que van a marcar el día de mañana, pensando sobre todo en las altísimas temperaturas que hemos experimentado durante el día de hoy, pero también durante las jornadas anteriores. ¿Se mantienen o no? Lo vemos ahora. Comencemos con la proyección que nos entrega todos los días Meteorred a través de los mapas y que nos permiten recorrer desde el norte y hasta el sur de nuestro país. Vamos al norte. La alta de Bolivia se ha alejado de dicho territorio y las tormentas se mantienen poco activas sobre el altiplano, concentradas apenas sobre el interior de Arica y Parinacota durante el día de mañana. Atención zona centro, la vaguada costera se mantiene presente, proyectándose desde la costa norte hacia el centro de Chile y favoreciendo el aumento de la temperatura en la zona centro-sur del país. El Valle Central espera máximas por sobre los 35 grados, por ejemplo, mientras que en el sur subirán desde los 30 grados hacia arriba. Atención además, región del Maule, región del Ñuble y región del Biobío con altísimas temperaturas proyectadas para el día de mañana. Ya les voy a entregar ese detalle en los próximos segundos. Por ahora vamos al extremo sur de Chile. La dorsal cálida se despide de la Patagonia. El avance de un sistema frontal a esa zona del país dejará precipitaciones de mediana intensidad, ráfagas de viento de hasta 90 km por hora en la región de Aysén y hará descender las temperaturas cálidas que se habían registrado durante los últimos días. El detalle del extremo sur lo vemos más adelante en un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Porque por ahora nos vamos a concentrar en el centro y en el centro-sur de nuestro país a raíz de las altas temperaturas. ¿Qué pasa el día de mañana? Vamos a los valles de la región de Valparaíso, Quillota, San Pedro, La Cruz, Villa Alemana, Limache, Quilpué. Ingresa nubosidad a todo este territorio que se conoce como el interior de la región de Valparaíso y las máximas bajan, pero no tanto. Lo que va a bajar con mayor consideración es la sensación térmica a raíz del ingreso de nubosidad. 26 a 28 grados en los valles de la región de Valparaíso. Sin embargo, en la precordillera y derechamente en la cordillera, en el sector alto de la región de Valparaíso, las temperaturas se mantienen altísimas, 35 a 36 grados en los Andes, San Felipe o Yayay, también con el ingreso de nubosidad parcial. Vaguada costera y nubes como protagonistas de la jornada en la costa de la región de Valparaíso casi por completo. Valparaíso, por ejemplo, una máxima de 20 grados, 21 a 22 en Viña del Mar y en Concón. Y hacia San Antonio, 19 y 13
13 las extremas, con nubosidad, con vaguada costera y nubosidad que se va a mantener casi toda la jornada, algo de nubosidad parcial hacia la tarde. Y en el caso de Cartagena, también nubosidad parcial, pero que tiende a despejar avanzada la jornada, en ese territorio al menos. Y en Pichilemu, en la costa de O'Higgins, a propósito del verano, las playas, 20 y 12 las extremas, con nubes casi todo el día y vaguada costera para comenzar la jornada. Atención, los valles de O'Higgins, Rancagua, Machalí, Coya, Rengo, los valles del Cachapual, pero también los valles de Colchagua, entre los 33 y los 35 grados, con ingreso de nubosidad, baja la sensación térmica, no así la temperatura máxima, que sigue altísima, por ejemplo, en la capital de la región de O'Higgins. Bueno, revisemos el centro-sur. Algo adelantamos al comienzo de este despacho. Vamos rápidamente a la región del Maule, al Ñuble y a la región del Biobío. Atención con las altísimas temperaturas. Todas las temperaturas máximas que tuvimos o que estuvimos informando durante días anteriores, por ejemplo en el centro, se trasladan a propósito de la vaguada costera al centro-sur de nuestro país. 35 grados en Curicó, 36 en Talca. La costa se mantiene relativamente estable y con nubes, por ejemplo Constitución y Cauquenes, pero Chillán, capital del Ñuble, 36 a 37 grados, y hay valles cercanos a la capital regional del Ñuble que podrían alcanzar incluso 37 a 38 para el día de mañana. Concepción, en tanto, 26 grados, muy similar en Talcahuano y Chihuayante, y atención, Los Ángeles y territorios cercanos, 38 a 39 grados a eso de las 4:30 de la tarde del día de mañana, con nubosidad parcial que va a estar presente, pero independiente de las nubes, temperaturas altísimas. Por lo tanto, el llamado es extremar todas las medidas de autocuidado y la prevención para evitar fuego, para evitar incendios forestales o la propagación de aquellos. Así es que atención con esas temperaturas, a extremar las medidas de cuidado y a denunciar al 130 de CONAF actitudes sospechosas que eventualmente pudiesen generar un incendio forestal. Vamos a regresar ahora a nuestra capital, a la región metropolitana, para ver qué pasará el día de mañana. Y aquí están las gráficas de CNN Tiempo que nos permiten proyectar las próximas horas. Ingresa nubosidad también a la región metropolitana, con máximas que se mantienen relativamente estables. Baja un poco la temperatura en Melipilla o en Curacaví, pero por ejemplo, en el centro de la ciudad vamos a seguir entre los 34 y 35 grados en comunas como Santiago, Estación Central, Quinta Normal o Recoleta. Pasa algo similar en Puente Alto, en la Florida, con 33 grados y temperaturas muy similares hacia el poniente, pero también hacia el oriente de la región metropolitana. El ingreso de nubosidad también estará presente en la región metropolitana. Bueno, ¿qué pasa durante los próximos días? Vamos a hacer la proyección CNN Tiempo desde el día viernes y hasta el martes. Y si bien el día de mañana será con nubosidad parcial, desde el viernes y hasta el próximo martes vuelve y con fuerza el cielo despejado. 32 grados para el día viernes, se mantiene el sábado, se mantiene también el domingo, 31 el próximo lunes y vuelve a subir el próximo martes. ¿Qué pasará desde el día miércoles en adelante? Es algo que vamos a conversar en el próximo capítulo de CNN Tiempo, luego de CNN Prime. Nos reencontramos más adelante en CNN Tiempo. Gracias por estar ahí. Chao. Bueno, con apoyo de los denominados partidos no alineados, el Ejecutivo logró 84 votos para aprobar la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, se rechazaron artículos claves ante su despacho al Senado, donde se prevé un intenso debate del proyecto impulsado por el gobierno. La nota es de Estefanía Bustamante. En votación. Bajar la ansiedad era difícil cuando la Cámara de Diputadas y Diputados estaba a puertas de abrirse a la discusión de la reforma previsional. Por la afirmativa, 84 votos, 64 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. Más de 10 años y 2 intentos por reformar el sistema de pensiones tuvieron que pasar para aprobar la idea de legislar, con un margen de 6 votos más de los 78 necesarios, que hasta el inicio de la sesión el gobierno aún no tenía asegurados. ¿Confía en tener los votos al menos para la idea de legislar? Mire, los votos no se tienen hasta que no se producen efectivamente las votaciones. ¿Ministro, hay una preocupación de que pueda ocurrir lo de la reforma tributaria? ¿No se va a repetir? Sí. Tiene que ir a la sesión. Ya.
Muy bien, muchas gracias. La idea era que no se repitiera el escenario de enero de 2023, cuando el gobierno sufrió un revés con el rechazo en general a la reforma tributaria que hasta hoy no ha sido repuesta. Por eso cada conversación era fundamental, aunque algunos oficialistas al parecer no estaban al tanto de lo que ocurría en los pasillos durante la sesión en sala. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta y el gobierno, ¡pum!, la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Lo que no sabía Ibáñez era que poco antes los diputados demócratas habían logrado un acuerdo con la ministra del Trabajo en una reunión paralela a la sesión de la sala, que después de la intervención del parlamentario se suspendió 2 veces. Orden en la sala, por favor. Orden en la sala, por favor. Vamos a suspender la sesión por 5 minutos. Como jefa de la bancada de demócratas, rechazo profundamente las palabras del diputado Diego Ibáñez. Creo que son miserables en el espacio que nos encontramos hoy día, donde el gobierno no tiene los votos, él es el presidente del partido del presidente de la República. Pese a la molestia, Demócratas respaldó el pacto de último minuto y dio sus 6 votos a la idea de legislar. En una sesión donde, más allá de la tensión, hubo algunos que no la pasaron tan bien. El diputado Videla empezó a sentirse mal, fatigado, con deseos de vomitar, con muchas náuseas. Se empezó a desplomar, lo tuvimos que solicitar entre varios y pedir traslado a enfermería. De malos ratos a particulares intervenciones, como la realizada por el RN Diego Chalper, quien intentó imitar al presidente Gabriel Boric cuando en su rol de diputado participó de la discusión previsional. Estamos rechazando un proyecto con ideas matrices que van en contra de las convicciones por las que fuimos electos y juramos defender. Ese pensador era el actual presidente de la República, Gabriel Boric Font. Sin estridencia, sin rostros congestionados, sin subir la voz, queremos valorar este paso, queremos agradecerle a los diputados y diputadas que lo han hecho posible. Lo mismo valoró el presidente Gabriel Boric. En sus redes sociales escribió que es un paso importante, pero aún estamos a mitad de camino. Además, dijo estar convencido de que los acuerdos son el camino, poniendo siempre por delante el bien común de Chile, algo que otros no compartieron. El gobierno se va con esto al Senado con un solo titular y con el proyecto vacío, porque no fueron capaces de dialogar ni entenderse con quienes no piensan como ellos. Se señalaba que la reforma era mala. ¿Qué tipo de argumento es ese, por favor? ¿Qué quieren decir cuando algo es malo? O sea, si yo digo para el otro lado que algo es bueno, ¿estamos empatados? Por favor. Sin embargo, sí se rechazó la distribución del 6% de cotización adicional, el llamado corazón de la reforma, que no tuvo la misma suerte que la creación del Seguro Social, el aumento de la PGU, los cambios al seguro de cesantía y el autopréstamo. Este proyecto no tiene viabilidad política y tampoco tiene viabilidad en el mundo social. La inmensa mayoría de la gente quiso que nosotros actuáramos como actuamos. No nos arrepentimos de eso. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando en esa senda y esperamos que en este caso las y los senadores estén a la altura y tengan la responsabilidad política que acá algunos no tuvieron. Luego de 14 meses de discusión, la reforma previsional completó su primer trámite en la Cámara. Ahora se prevé un debate tan o más intenso en el Senado, que se retomará en marzo tras el receso legislativo del Congreso. Una baja del 3% en la tasa de asesinatos registró el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, entregado por el Gobierno y el Ministerio Público. Pese a que algunos expertos aseguran que la disminución podría responder solo a un error estadístico, el balance también arrojó que más de un 60% de esos delitos ocurren en la vía pública. En su nota, Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Conmocionó no solo a toda una comuna, también al país. La muerte de un niño de 5 años tras recibir un disparo en el tórax en medio de una balacera. Preocupación que se vuelve a instalar en las autoridades tras los 10 homicidios que dejó el fin de semana de Navidad. 14 heridos por balas, algunas de ellas efectuadas incluso en medio de ferias navideñas. Sin provocación ni premeditación aparente, así actuó un sujeto que durante las últimas horas protagonizó un nuevo homicidio en la región metropolitana.
En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, un informe elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer una disminución de 18 víctimas por homicidio consumado durante el primer semestre de 2023. Asimismo, detalló que en 10 regiones del país hubo un descenso o mantención en la tasa de víctimas. Sin embargo, se destaca que 52,9% de los asesinatos se consumaron con armas de fuego. Hay fenómenos preocupantes que tienen alarmada a la población y también a las autoridades. No estamos aquí para hacer un relajo porque los datos del primer semestre muestran una inflexión. Al revés, sabemos que esos datos no son suficientes para llegar a ninguna conclusión sobre el año 23. Y es que el informe da cuenta, entre otras cosas, que durante los primeros meses de 2023 se registraron 633 víctimas por homicidios, concentrándose en las comunas de Santiago, Arica, Viña del Mar, Antofagasta y Puente Alto. 90,2% de las víctimas fueron hombres y 82,9% de nacionalidad chilena. En tanto, 66,2% de los delitos se llevaron a cabo en la vía pública. Contamos además con una sistematización de los horarios donde existen los homicidios, los días donde estos también ocurren, y vemos que 5 de cada 10 agresiones de homicidios ocurren durante el fin de semana. La mayor concentración de casos se da entre las 18 y las 23:59 horas. El que más del 50% de los homicidios se cometan con armas de fuego también es un elemento de las características del homicidio que produce legítimo temor en la población. Temor que se hizo visible en la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, donde el 90,6% percibió un aumento de la delincuencia durante el 2023, el nivel histórico más alto desde que se creó el sondeo. En ese sentido, distintas autoridades explican que el temor respondería a un cambio en la dinámica de los delitos. Estamos en presencia de crímenes mucho más violentos, con más usos de armas y de manera bastante más despiadada que en el pasado. Y lo último tiene que ver también con el aumento de agresores, ¿cierto? O victimarios no conocidos, vale decir, muchas veces las investigaciones no son capaces de determinar quién fue el agresor. Interrogante que el informe sobre homicidio no logra contestar, debido a que no reporta respecto a los imputados o las razones detrás de los delitos. Sin embargo, esa información se pretende entregar en un balance anual, comprometido para marzo de este año. Un 3% no es una reducción significativa, está dentro de un margen de error estadístico. Y antes de hablar de un quiebre en la tendencia, el aumento que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, yo esperaría ver las cifras del segundo semestre, que en Chile es cuando ocurre la mayor parte de los homicidios. Lejos de ser una cifra positiva, me parece que es una constatación del hecho de mantenerse permanentemente la comisión de delitos violentos, de delitos de homicidios, que uno esperaría que con las medidas que se han adoptado disminuyeran de forma más ostensible. El gobierno, por su parte, ve con buenos ojos los resultados que han entregado medidas como el Plan Calles sin Violencia, aunque reiteraron que los esfuerzos para combatir la crisis de seguridad seguirán en todas las regiones del país. Envuelto en una frazada y adentro de un carro de supermercado fue encontrado el cuerpo de una persona en la comuna de Quilicura. El hallazgo fue hecho en un canal de regadío por personal de aseo y ornato de dicha municipalidad. Carabineros indicaron que aún no se ha podido identificar a la víctima. Sin embargo, vecinos del sector especulaban que podría tratarse de una persona que vivía en la calle y que está desaparecida desde hace algunos días. Bueno, en este lugar, en horas de la mañana, personal de la Municipalidad de Quilicura, al efectuar sus maniobras diarias de trabajo, de aseo de los lugares donde depositan basura acá en el sector, al limpiar esta zanja, al proceder a dar inicio a las labores, se percatan que en el interior emanaba un fuerte olor. Empiezan a revisar y encuentran el cuerpo de una persona que se está investigando ahora con las diligencias autónomas por parte de Carabineros, entrevistando y empadronando a testigos para poder establecer de quién se trataría esta persona. En entrevista con CNN Prime, el director nacional subrogante de Gendarmería, Víctor Proboste, aseguró que existen 600 bandas delictuales activas en las cárceles del país. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció los problemas que atraviesan los penales, pero aseguró que el Estado tiene el control de estos recintos, tal como antes había mencionado el ministro de Justicia. Los detalles con Valentina Nieto. Es la muestra evidente de la violencia que se vive al interior de las cárceles de nuestro país.
enfrentamientos entre reclusos, armas blancas y tecnología que en gran parte de las ocasiones es ocupada para delinquir desde dentro de los penales. Hoy día tenemos alrededor de 1.600 y fracción bandas identificadas al interior de las cárceles en Chile. Una realidad que con los años se ha vuelto más compleja. De las más de 1.000 bandas identificadas por Gendarmería, al menos 600 se encuentran operativas dentro de las cárceles, con una influencia que está lejos de limitarse solo al interior de los recintos penitenciarios. Esta banda identificada al interior de la unidad penal, algunos de sus integrantes afuera siguen cometiendo delitos y por lo tanto hay un vínculo de actividad con respecto a la pertenencia de la banda. Para efectos de bandas hablamos de 2 o 3 personas que reunidas tienen un interés común, no estamos hablando que ese número de 1.200 se refiera a crimen organizado. Pero enseguida, Gendarmería tiene identificada quiénes son los líderes de esa banda y dónde se encontrarán además ubicados. Criminalidad que surge desde las cárceles y que se ve potenciada por distintos factores, entre ellos una sobrepoblación que ya alcanza un 126%, con más de 53.000 reclusos a nivel nacional. Una cifra que, si bien no ha superado el umbral del hacinamiento, según expertos genera condiciones preocupantes. Si no se controla este tema, evidentemente que tenemos Ecuador a la vuelta de la esquina y un poquito más allá Bukele. Si el día de mañana en vez de ingresar celulares ingresan armas, bueno, ahí estamos en una situación fuera de control. Mantenemos la vigilancia en 35 centros de privación de la libertad en el país. Y es que lo ocurrido en Ecuador alertó sin duda a los países de la región, con motines que surgieron desde distintos penales. Una realidad distinta a la chilena, insisten en el gobierno, el que aseguró se aumentará la capacidad penitenciaria con 13 nuevas cárceles en los próximos años. El Estado de Chile lo que está haciendo es generar las condiciones para evitar que nunca lleguemos a un escenario como el de Ecuador. Nuestros penales están lejos de ser perfectos, tienen hacinamiento, hay criminales que desde dentro de ellos cometen delitos, pero el Estado tiene el control de los penales en Chile. Al no ver el problema, vamos a seguir viendo en las calles asesinatos, vamos a seguir viendo secuestros y es lo que Chile no quiere. Necesitamos obviamente avanzar en leyes que sean mucho más potentes. Si no se interviene en las cárceles ahora, va a ocurrir lo que pasó en Ecuador y no queremos que eso llegue a nuestro país. Y el gobierno le pedimos que no siga minimizando la gravedad que está ocurriendo en las cárceles. Pero ¿cómo resolver un problema tan complejo? Para los expertos, lo principal es separar de manera oportuna a los internos según su perfil delictual, así como también frenar la comunicación desde el interior de los recintos. Solo en 2023, más de 24.000 celulares fueron requisados en todo el país. De modo que si no se controla su comunicación con el exterior, el Estado por defecto le entrega una oficina para seguir operando como una banda criminal. Eso es lo que ocurre. Pero no es lo único. Aumentar la cantidad de cárceles tampoco parece ser una solución a largo plazo. La apuesta estaría en la reinserción de las personas con perfiles menos complejos y focalizar la atención en los líderes de las estructuras criminales. Nosotros tenemos que seguir un camino distinto. Ahora, efectivamente, si nosotros seguimos llenando las cárceles de gente, vamos a tener distintas problemáticas que dicen relación con la violencia y no vamos a saber controlar. La cárcel es un espacio donde no hay justicia, donde enjaulamos a personas peligrosas y lo que hacemos es potenciar todas sus conductas violentas y conductas que tienen que ver con el crimen también. Recintos penitenciarios que se han convertido en verdaderos centros de operaciones para algunas bandas delictuales, las que manejan desde el encierro operaciones de narcotráfico, sicariato y otras de crimen organizado. Revuelo ha generado en redes sociales el registro que muestra un supuesto tiburón blanco capturado en las costas de Constitución en la región del Maule. Sin embargo, especialistas lograron determinar su origen y al mismo tiempo evidenciar los riesgos que implican actividades como la pesca de arrastre. Los detalles con Magdalena Fansalía. Registro que se hizo viral por el enorme tamaño de este tiburón. Con más de 360 kilos y 3 metros de largo, pescadores en la costa de Constitución aseguraban que podría tratarse de un tiburón blanco. Finalmente, expertos determinaron que se trataba de la especie maco, o también conocida como marrajo. Para diferenciarle al tiburón blanco, una característica son los dientes. En el tiburón blanco los dientes son triangulares y aserrados, así como un cuchillo. En cambio, en el tiburón marrajo son recurvados.
y son lisos. Esta es una característica que podemos ver con una foto de los dientes que nos mandaron. Y también en el video podemos observar que, por ejemplo, las aletas pectorales son blancas por la cara ventral, o sea, por abajo, mientras que el tiburón blanco tiene una punta negra en la puntita. Aún así, su avistamiento cerca de las costas del Maule causó preocupación, principalmente en turistas que visitan las playas del sur del país. Las probabilidades de ser atacado por un animal así son muy bajas. No hay más de 2 o 3 casos, 4 en Australia. Aquí no hay ninguno. Hay que empezar a ser más conscientes de las especies que tenemos. O sea, el hecho de que hayan tiburones de ese tamaño es muy bueno porque quiere decir que aún podemos encontrar grandes madres que generen nuevas crías para esa especie. Se trata de un tipo de tiburón que se puede encontrar desde las costas de Arica hasta Valdivia, pero uno de este tamaño no es tan común. Seguramente lo que le pasó a este tiburón es que había una red de enmalle, se llama, los pescadores dejan estas redes un poquito más adentro en el mar y después la van a buscar, y seguramente sufrió mucho tratando de salir del enredo de la red y murió. Y seguramente cuando los pescadores lo encontraron ya estaba muerto. Si bien el tiburón maco está dentro de las especies que pueden ser comercializadas, está categorizada en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, desde el año 2019 se encuentra registrada en la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, lo que significa que su comercio debe ser regulado y así evitar que pase a estado de amenazado. Como Cernapesca nos encontramos analizando la situación en específico, viendo si fue declarada la especie en el desembarque y analizando si fue realizada su comercialización para proceder con las infracciones a quienes resulten responsables. Es una de las más de 56 especies de tiburones que existen en nuestro país. Pero precisamente actividades como la pesca industrial han hecho que organizaciones medioambientales soliciten una mayor regulación para su resguardo. La pesca de arrastre, esta técnica, al no ser específica de una especie a la que yo quiero sacar, hace que los tiburones se vean afectados como pesca incidental, y sumado a que nuestra legislación sí permite comercializar ciertas especies de tiburones, pero no, por ejemplo, delimita la talla de la cual yo puedo sacar el tiburón, hace que el 80% de los tiburones que se estén comercializando sean tiburones juveniles, que no tienen más de 2 o 3 años. Esto hace que las poblaciones sean difíciles de volver a establecer. Si no existen los tiburones, empiezan a crecer de forma desmedida algunas otras poblaciones de peces, y ellos son los reguladores de los ecosistemas. Entonces, cuando nosotros vemos tiburones, significa que ese ecosistema está muy sano, y por eso es tan importante su conservación, su cuidado. Frente a algún avistamiento o variamiento de esta u otras especies, se debe tomar contacto a las autoridades costeras como Cernapesca o la Armada, con el fin de proteger a ejemplares amenazados, en este caso por la actividad humana. La Fiscalía apeló contra el arresto domiciliario de Katy Barriga y buscará la prisión preventiva. El Ministerio Público presentó el escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago ayer martes. El organismo persecutor espera que se decrete la prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú, quien fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público como parte de una investigación que involucra un monto superior a los 30.000 millones de pesos. Actualmente Barriga se encuentra en arresto domiciliario total, cumpliéndolo en una parcela ubicada en Peñaflor. Nada más, su señoría. Efectivamente, esa apelación se materializó el día de ayer. Ahora tendrá que proveerse, una vez proveída, elevarse los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, y tal como todo el Ministerio Público, esperamos, tal como en muchos otros casos similares, de similar naturaleza, que la Corte revoque lo resuelto por el 9º Juzgado de Garantía y conforme a derecho disponga, acceda a lo que los fiscales solicitaron, que es disponer la prisión preventiva del imputado. Confiamos en que las fiscales tienen buenos argumentos para aquello, que el derecho está de parte nuestra en este caso en particular, y que sí, conforme a derecho corresponde. Confiamos en que la Corte lo va a revocar.
Seguramente lo habrán notado, el precio del tomate subió su valor en más de un 20% en las últimas semanas e incluso es posible encontrarlo a 2.000 pesos al kilo. La explicación, dicen los agricultores, tiene que ver con los sistemas frontales que causaron estragos en los cultivos de invierno. ¿Va a mejorar esto en lo que queda de verano? María Luisa Carrión tiene la respuesta. Esto es el mejor tomate, pues usted lo parte aquí y no trae tallo al medio. Es un tomate, mire, calidad. Yo que diría que es el mejor. Es que creo que nadie pone en duda la calidad del tomate durante el verano. Aroma más intenso y para qué hablar del sabor. Las quejas van por otro lado. El tomate pagarlo a 1.008 está carísimo. Sí, muy caro. Entonces está todo caro, linda. La plata no rinde. Dentro de lo más barato hay que escoger lo mejor, sí, porque lo barato de repente sale caro. Entonces hay que sopesar. Y 2 lucas los vimos allá también. Sí, están caros los tomates. Caro para esta época, ¿no? Sí, porque son de verano, deberían estar más baratos. Es que estos precios están lejos de los que estábamos acostumbrados. Los tomates están un 24% más caros que hace un mes y si lo comparamos con 2023, la cifra se eleva. En las ferias libres su valor aumentó casi un 69%. Reclaman, pero llevan igual. En esta fecha, ¿cuánto podría haber estado el tomate? Yo creo que unos 8.50. Está a 1.600 ahora. A 1.600, prácticamente el doble. 1.600 pesos en este local, en otros a 1.800, 1.900 e incluso 2.000 pesos el kilo. Mismo valor que es posible encontrar en la región de los lagos, pero lejos de los 788 pesos que cuesta el kilo de tomates en Arica. El valor de este producto subió en ventas minoristas y mayoristas. Hay gente que reclama, piensan que es tema de uno, que uno lo sube bastante, pero si nos ponemos a pensar, a nosotros nos quedan 200 pesos por kilo de tomate. ¿A cuánto lo compró usted el kilo? El kilo a mí me sale a 1.600 pesos, 1.650 ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Los efectos de los sistemas frontales del invierno generaron estos malos resultados. La producción entera está atrasada en al menos 2 o 3 semanas, lo que ha hecho que el producto vaya inevitablemente al alza. Estas son imágenes de agosto, cuando se preparaban los suelos en San Vicente de Tagua Tagua. Lo que generó inundaciones, demoras en las preparaciones de suelo y las lluvias de octubre, por supuesto, plagas y enfermedades, y los tomates en especial se enferman mucho cuando tienen este tipo de fenómenos climáticos. Los atacan los hongos, las bacterias, y eso hace que se retrasen los cultivos, haya menor producción. A esto hay que sumar los insumos, que también están más caros, aseguran los agricultores. La esperanza está puesta en aquellas producciones al aire libre que están atrasadas, pero se espera que se puedan cosechar en las próximas semanas. Por eso tenemos en diálogo con los pequeños, medianos y grandes productores certeza de que durante febrero se va a regularizar el precio del tomate, va a volver a situarse más en torno a los 1.000 pesos, incluso eventualmente menos, pero en esta quincena, en estos 10 días, vamos a tener este precio en torno a los 1.500 pesos. Paciencia entonces para poder disfrutar más tranquilos de estos clásicos veraniegos, porque ¿qué sería de una humita, los porotos granados o el pastel de choclo sin el tomate? Difícil imaginarlo, ¿o no? El choclo también ha tenido su propio capítulo estival. Más lento de lo que quisieran los consumidores, su precio ha ido a la baja. El año pasado estaban, estaban a 500 pesos los choclos, entonces en 10 choclos son 5.000 pesos. Ahí salía barato, más la cebolla que también está cara, entonces la gente consume mucho menos, yo creo que 70% menos. 600 o 700 pesos la unidad es lo común cuando uno cotiza. Ahora, esto podría cambiar muy pronto. Hoy día empezó a salir gran cantidad y hoy día ustedes lo comprobaron. No es que yo se lo esté inventando, ya el choclo está a 400 pesos por menor. O sea, si usted compra 25 choclos, se lo aseguro que va a comprar 300 pesos. Y eso es realmente una economía. Para que la mano agrícola siga funcionando, chiquillos, no pueden llegar a precio al suelo. 400 pesos es un precio razonable y que el agricultor le da ganas de seguir sembrando. Ha evolucionado harto porque recién cuando salió el choclo a 1.000 pesos. Ya después a 700, 800 y ahora está a 500 pesos.
Ya la próxima semana me dijeron que venía una baja. Y en eso confían sobre todo quienes cocinan en grandes cantidades comidas con choclo. Sandra al menos hace unos 40 pasteles un día de fin de semana. Sin embargo, acá las proyecciones son más cautelosas y aseguran que podría bajar solo un poco más. En cuanto al tomate, se insiste en que los precios se estabilizarán en torno a los 1.000 pesos en las próximas semanas y que habría producción hasta fines de verano e incluso principios de otoño. A medida que genera disrupción, paralización en lo que ocurre diariamente en el país, pero que además es de presión sobre todo a los legisladores, principalmente la oposición, cuando todavía se están tramitando, por ejemplo, estas iniciativas, sobre todo la ley Ómnibus, que ahora va a comenzar la discusión pronto. No sé si es muy pronto, desde el punto de vista táctico, de nuevo, no sé si es muy pronto hacer un paro nacional cuando está aún sin sentirse los efectos de las políticas económicas, ¿no? Sea muy táctico. Y lo otro, que hay todo un centro que no es ni el partido de Milei ni el peronismo, a los cuales no necesariamente les va a hacer tanto sentido este paro, sobre todo mientras vamos a ver cómo se conserva la popularidad del mandatario y de las medidas, más allá de que la forma pueda ser para muchos cuestionable. Exacto, vamos a ver qué es lo que acontece, porque los próximos días, próximas semanas y sobre todo también marzo, cuando ya se retome la actividad en pleno, va a ser muy clave en Argentina. Nos vamos ahora a Medio Oriente con una situación que confirmaba Naciones Unidas durante las últimas horas, un ataque con efectos mortales sobre uno de sus centros de refugio en la Franja de Gaza, en la ciudad de Han Yunis. Esto es al sur de Gaza y es donde se ha ocasionado entonces esta situación. Es un ataque con 2 proyectiles, dicen desde Naciones Unidas, que acaba con la vida de al menos 9 personas que estaban en este centro de refugio de Naciones Unidas. Además, se ha reportado por parte de este organismo internacional que unas 75 resultaron heridas. Y esto ocurre en momentos también, y lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que las tropas de Israel están aumentando sus operaciones precisamente en esta zona de la Franja de Gaza. Es al sur, es la ciudad de Han Yunis, que recordemos es la segunda más grande de este enclave palestino, pero además es considerada bastión de Hamas. Pero esto también ha generado una mayor tensión con este organismo internacional, porque han claramente criticado la acción que ha tenido este ataque, dicen, no contra infraestructura militar o infraestructura de Hamas, sino contra un centro de refugio donde muchas personas también civiles han buscado protección en medio de esta compleja situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en un conflicto que sigue en desarrollo y que, no olvidemos, ya ha causado la muerte de más de 25.000 personas en esta zona, en este enclave palestino. Una situación que fue condenada por Naciones Unidas también durante las últimas horas, luego de la muerte de al menos 9 personas, y vuelve a acrecentar las críticas hacia Israel y su estrategia militar, sobre todo cuando se ha afectado también a objetivos civiles y, por cierto, también objetivos, en este caso, de organismos internacionales que están entregando asistencia en medio de esta emergencia. Y de una emergencia nos vamos a otra, de la cual hay varias versiones, está siendo investigada, pero también genera preocupación. Ocurrió durante esta mañana, tiene que ver con este hecho donde se estrella un avión ruso militar, que Moscú, de hecho, ha acusado a Ucrania de derribarlo y ha dicho que a bordo de esta aeronave iban, de hecho, 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser parte de un intercambio de presos durante esta jornada con Moscú. Han dicho también las autoridades rusas que no habría sobrevivientes luego de lo ocurrido durante esta jornada. A ver, ¿qué es lo que dice Ucrania? No se ha referido explícitamente a la acusación de Moscú, no se ha responsabilizado por derribar este avión, pero sí ha hecho mención de algo en un comunicado que ha llamado muchísimo la atención, que es que se considera más bien Kiev objetivos militares a aeronaves militares de Moscú. Eso es lo que han señalado desde Kiev, y además han reconocido que el día de hoy estaba programado un intercambio de prisioneros con Rusia, el que no se ha concretado.
dando luces que acá habría una relación de este hecho con ese compromiso que había pactado, que recordemos se ha concretado en otras ocasiones, el intercambio de prisioneros. Ya son 48 los que se han realizado desde el inicio de este conflicto, que en un mes más va a cumplir 2 años. Así que está esto también siendo investigado, e incluso desde la Casa Blanca están recabando antecedentes porque aumenta aún más la tensión de otro conflicto que sigue afectando al orden mundial. Un conflicto que además se mete lleno también en la campaña presidencial. Así es. Ojo, que campaña presidencial de Estados Unidos, vamos a tener un resumen en Conexión Global Prime, pero además 2 exclusivas, una entrevista con la vicepresidenta de Guatemala y una con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador. Así que hoy día estar imperdible Conexión Global Prime. Así es. Viene cerca la recomendación, pero en fin. Muy de cerca, ya. verlo. Ok, nos vamos con Jacinta a la pausa y regresamos con más. Termina CNN Prime, pero tenemos estupendas invitaciones. CNN Tiempo, Democracia con Carolina Urrejola y, como les comentaba, Conexión Global Prime a las 11 con una entrevista exclusiva a la vicepresidenta recién asumida de Guatemala, también un resumen de lo que es la carrera presidencial en Estados Unidos y otra entrevista exclusiva a la ministra de Derechos Humanos y de la Mujer en el contexto de Ecuador, en el contexto de la crisis de inseguridad que vive ese país. Así que está top. ¿Y qué viene después? Última mirada, por supuesto, con don Fernando Pausa. Miércoles 24 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.